Hola, molt bona tarda. Aquesta 10ª edició ja, qui ho anava a dir, ha començat una mica tard perquè hem tingut una sèrie de problemes. Com sempre, a última hora s'han arreglat bé. Per ajudar a tindre en actiu aquestes tasques seria convenient que consumim una mica. Per lo demés, dono pas a Juan Pablo Fuentes, que es farà la presentació. Moltes gràcies per venir. Hola, buenas tardes. Hoy voy a hacer una presentación más larga que lo habitual. Los que habéis venido a otras ediciones de Críticos en el Pub sabéis que la presentación es simplemente dar paso al ponente y no quitarle el protagonismo. Pero esta charla es especial. ¿Por qué es especial? Bueno, hemos recibido correos, hemos recibido amenazas. Así que, además de hacer la presentación de Roger, haré un poco de justificación del porqué de esta charla, ¿no? Bueno, ya nos habían acusado de estar vendidos a las farmacéuticas, a las nucleares, a la telecomunicación, y ahora nos han acusado de vendernos al capital, o como se dice ahora, a los mercados, ¿no? Con un par de charlas más nos vamos a retirar a un paraíso con todo lo que hemos ganado con estas charlas. Yo con este tema de esta charla me ha recordado un profesor que tenía en el instituto, el típico profesor enrollado con los alumnos, que me decía que en la sala de profesores había dos temas que eran tabús: el fútbol y la política. Si se hablaba de fútbol o política, ya se sabía que eso iba a acabar como el Rosario de la Aurora. Y es normal, porque tanto en el fútbol como en la política tenemos unos colores, que los tenemos más que por la razón, por el sentimiento, y los defendemos también irracionalmente. Yo nunca he visto, después de un partido de Madrid-Barça, a uno del Madrid y uno del Barça hablando más o menos así: habéis jugado muy bien, o sea, os hemos ganado, pero ha sido de casualidad, ¿eh? Porque habéis tenido muchas oportunidades. No, en realidad habéis ganado porque habéis jugado mejor, habéis tenido un claro dominio del medio campo. No, esto no es así. Árbitro comprado, no sé qué, tal. En política es exactamente igual. Que la izquierda está rompiendo España, no, la derecha cavernaria que viene. Siempre son estos eslóganes que tienen más de sentimental que de racional. Pero estas charlas quieren defender el pensamiento crítico, y para hacer una defensa de algo con el pensamiento crítico, para mí solo hay una opción, que es, aparte de apoyarse en el método científico, apoyarse en los datos. Y este es el enfoque que tiene el ponente de hoy, Roger Senserrich, que opina, yo pienso que con razón, que los datos son un poco los que nos tienen que indicar qué políticas se deben o no seguir. Roger es politólogo, aunque afirma que habla de muchas cosas. Escribe en el blog Politicón, como muchos de los que están aquí. Es muy aficionado a los trenes. Vive en Connecticut, en New Haven, y bueno, se dedica a coordinación de programas y colabora con una ONG, CHS, que no sé cómo se dirá en inglés, ¿no? CHS, ¿no? Alguna cosa así. Es una ONG dedicada a temas de pobreza. Pero a mí lo que más me ha llamado la atención de los datos que me ha pasado él para que lo presente es que él tiene el sueño de que España sea la Suecia del sur de Europa. Y dice muy en serio que no lo dice en broma. O sea que por favor no reáis, ¿no? Ahora, viendo lo que estamos sufriendo y viendo los políticos que tenemos, yo pienso que nuestro destino no es parecernos a Suecia, sino parecernos a esa España de hace 40 años que decía ¡que vienen las suecas! Eso creo yo que es lo más cerca de Suecia que vamos a estar. Pero quiero que le deis un fuerte aplauso a Roger y a su charla sobre las falacias de la izquierda reaccionaria. Hola, buenas tardes. Gracias por la introducción. No me la merezco. Realmente no es que hable tan bien. Lo que me he olvidado es que seguramente debería haber añadido algo de fútbol a la presentación, porque se puede hablar también de política y fútbol, y intentaré hablar un poco también de los privilegios del fútbol en estas cosas. Pero intentaré mantenerme más o menos en los datos, mantenerme en lo que creo que es lo que los datos dicen, y bueno, veremos a ver qué sale. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? La charla va a tener básicamente 4 partes. Me parece que voy a tener que coger el micro. Entonces, la charla va a tener básicamente 4 partes. Primero de todo,
definirme de por qué voy a hablar de falacias. Lo importante que es centrarnos en qué queremos ser y qué queremos decir cuando queremos decir que somos de izquierdas. Después, básicamente, definir un poco qué es la izquierda, definir qué es lo que debe aspirar la izquierda, qué es lo que debemos aspirar a hacer, qué es lo que debemos aspirar a conseguir cuando un partido de izquierdas está gobernando. Finalmente, una pequeña lista de todas las cosas que la izquierda en España pide, y pide a menudo, y pide de forma reiterada, y que resulta ser contraproducentes con lo que me parece que es lo que define la izquierda, y finalmente unas cuantas conclusiones, un poco intentando explicar en general qué es lo que creo que debemos ver y qué es lo que creo que hacia dónde debemos ir. Entonces, primero de todo, antes de empezar, soy de izquierdas. Importante recalcarlo. No estoy hablando de... Las críticas a la izquierda no son desde la derecha, son desde la izquierda. Los principios que quiero defender como lo que yo entiendo por ser de izquierdas es netamente socialdemócrata. No son críticas neoliberales, no son críticas desde la derecha, no son críticas desde el capitalismo, son críticas de izquierda. Me parece que era importante mencionarlo eso de entrada. Entonces, primero de todo, hay una cosa que la izquierda española hace constantemente, que es anteponer los medios a los fines. De acuerdo. Anteponer los medios a los fines. Mejor aquí, ¿no? Sí. Nos preocupamos muchísimo de definir cuáles son las líneas rojas, cuáles son las cosas que no queremos sacrificar, pero nos preocupamos muy poco de definir cuáles son los objetivos que estamos buscando. Entonces, hablamos, por ejemplo, en la reforma laboral de los costes del despido, hablamos de la educación pública sin explicar realmente para qué queremos educación pública, hablamos sobre el coste de ir a la universidad sin explicar realmente qué es lo que estamos intentando conseguir con ellos. Y muchas veces nos estamos olvidando que los medios puede que hayan nacido de una determinada concepción o con un determinado fin, pero realmente no están dando los objetivos que buscamos. Así que es importante, al evaluar cualquier política pública, analizar primero de todo si esos medios que estamos defendiendo, si esas políticas públicas que tenemos sobre la mesa o que son actualmente vigentes, realmente están dando los efectos que queremos. La izquierda española tiende a olvidar completamente eso. Estamos muchas veces defendiendo de forma reactiva, estamos defendiendo cosas que llevamos haciendo desde muchísimo tiempo, pero que puede que actualmente no funcionen y puede que sean políticas públicas que tengamos que definir de nuevo. Entonces, definamos la izquierda. Aunque parezca mentira, estas dos cosas están en las clipar por defecto de Word. No lo sé por qué. Entonces, lo que tenemos que hablar, primero, ¿qué objetivos tiene un gobierno de izquierdas? ¿Qué queremos hacer cuando gobernemos? Porque queremos gobernar. La izquierda, lo que nos tenemos que plantear es que esto no es nada expresivo. No vamos a, ser de izquierdas no es explicar lo cabreados que estamos o lo injusto que es el mundo, lo malos que son los mercados. Queremos mandar. Y eso quiere decir que queremos ganar elecciones y tenemos que plantearnos qué vamos a hacer cuando gobernamos. Estamos hablando de política, al fin y al cabo. Entonces, esto incluye cuál es el papel del Estado, a quién estamos defendiendo, quién es el objetivo, las poblaciones vulnerables o qué queremos hacer cuando mandamos y básicamente qué aspecto tendría un país después de 30 años de gobierno de la izquierda. O sea, si tuviéramos 30 años para gobernar y hiciéramos todo lo que quisiéramos, ¿cómo queremos que fuera España? Para eso empezaré primero con una definición que me gusta mucho sobre qué es el Estado. Es de Ezra Klein, es un bloguero americano, y la definición es básicamente que el gobierno americano, el gobierno federal americano, es una empresa de seguros con un ejército. Y esto es esencialmente lo que hace el Estado. El Estado es una compañía de seguros con tanques. Por un lado, minimiza riesgo, ayuda a la gente que tiene problemas a salir de ellos, y por otro, básicamente se dedica a defensa. Y si miras los presupuestos de cualquier Estado desarrollado, básicamente tienen dos capítulos. La inmensa mayoría del gasto es gasto social, es gasto público, es proteger a gente contra adversidad, y el segundo gran capítulo es defensa, es policía, es ejército, es armada, es básicamente ofrecer seguridad mediante monopolio de la violencia. Entonces, ¿qué queremos que asegure el Estado? La esencia básica es que la vida en un sistema capitalista, en una sociedad capitalista, está llena de imprevistos. Podemos perder el trabajo, podemos tener problemas de salud, nos pueden cerrar la empresa, podemos dedicarnos a un negocio que resulta ser obsoleto, podemos ser fabricantes de velas en un mundo donde alguien inventa la bombilla. Básicamente, el Estado tiene que estar allí. Hay cosas que un ciudadano no puede controlar, no es culpa tuya.
te caes de la locomotora, te caes del tren, el Estado está allí para ayudarte. Y esto incluye bastantes cosas, incluye invalidez, incluye obsolencia, problemas familiares. Si tus padres te divorcian y tienes un trauma familiar o tienes un problema familiar, tienes alguien que tiene un accidente y tienes que cuidar de él, esto es un riesgo que el Estado debe proteger también. Los dos últimos los pongo con un asterisco porque son un poco especiales. Jubilación no es estrictamente el hecho de que la jubilación es un imprevisto. Todo el mundo sabe que algún día tienes que jubilarte. El imprevisto es que no sabemos cuándo nos morimos. Y en general la población sabemos, y es una cosa que básicamente sale en todos los estudios, que la gente tiende a subestimar cuando necesita ahorrar. Así que un sistema de seguridad social garantizando que vas a tener recursos hasta el día que te mueras es más o menos importante. Y eso está muy ligado también a problemas médicos. La gente tiende a subestimar el nivel de gasto médico que va a necesitar una vez se jubile. Y quiebra bancaria es otra cosa interesante, también hablaremos un poco más de ello, pero básicamente el dinero que tienes en un banco, si el banco cierra no es tu culpa. Y no queremos que los ahorradores pierdan dinero cuando un banco quiebra. Así que por eso tenemos un fondo de garantía de depósitos, tenemos una serie de regulaciones que protegen a los consumidores de las barbaridades que haga su banco. Todo esto, por cierto, requiere un estado de bienestar y requiere un estado de bienestar considerable. El grado de protección que necesitas depende también de lo que crees políticamente. Siendo de izquierdas, pues mi seguro médico yo quiero que sea tan generoso como sea posible, el seguro de desempleo, el seguro de los programas de formación en caso de que mi empresa cierre porque se quede obsoleta, yo quiero que sean potentes, pero todo esto necesita muchísimo gasto público. Ver al Estado como una compañía de seguros es realmente algo que pide una intervención del Estado decidida. Aparte de eso, tenemos el mayor riesgo de todos, que es el riesgo que nadie controla, que es nacer en la familia equivocada. Básicamente, nacer pobre es un riesgo enorme, evidentemente no es culpa del pobre chaval, y evidentemente es algo que el Estado tiene que hacer tanto como pueda para proteger a la gente que nace en una situación de desventaja. Esta gráfica es muy curiosa, la saco cada vez que puedo, y es esencialmente el grado de correlación entre el nivel de renta de los padres y el nivel de renta de los hijos. Es un panel de la OCDE, miden cuánto dinero ganan los padres, miren 30 años después cuánto dinero han acabado ganando los hijos. Y lo que vemos es que España está por aquí. Aquí tenemos los de siempre, Dinamarca, Austria, Austria, Noruega, Finlandia, Canadá, que son países de que importa muy poco que nazcas pobre porque el Estado hace un trabajo muy bueno consiguiendo que salgas de la pobreza si trabajas duro. Y después, en este nivel, tenemos los de siempre. Tenemos Reino Unido, tenemos Italia y tenemos Estados Unidos, donde nacer pobre es realmente un problema. Hay una probabilidad muy baja, de hecho, de que si naces en una familia humilde, de hecho, la correlación entre el ingreso de los padres y el ingreso de los hijos es prácticamente un 50%. Puedes explicar la cantidad de dinero que gana alguien solo sabiendo puedes explicar la mitad de los ingresos de alguien solo sabiendo cuánto ganaban sus padres. Entonces, esto me lleva al segundo punto de lo que creo que debería definir la izquierda: igualdad de oportunidades. El riesgo de que nazcas en la familia equivocada es muy alto. Queremos trabajar tan duro como sea posible para asegurar que alguien que ha nacido en una familia de pocos recursos pueda salir de allí. Acceso a educación, buenos servicios públicos, queremos un entorno estable, hablaremos un poco de esto después, pero la nota al pie es importante, es muy caro. Y defender la igualdad de oportunidades, que es algo que muchas veces dicen políticos de la derecha, que ellos no quieren redistribuir, ellos quieren defender la igualdad de oportunidades. Si alguien se toma en serio la igualdad de oportunidades, sale carísimo. Daneses, canadienses, estos países que son muy buenos consiguiendo igualar la movilidad social y consiguiendo mucha movilidad social, gastan muchísimo dinero en educación y lo gastan de maneras muy específicas, hablaremos de ello también. Entonces, la tercera cosa que me parece que cualquier partido de izquierda debería defender es evitar los privilegios. El Estado debe evitar que alguien se enriquezca a costa de una protección legal, o sea, que un banquero aproveche que tiene una red de protección que garantiza, por ejemplo, los depósitos de sus clientes para tomar riesgos estúpidos. El Estado debe trabajar contra ello. Pero esto también incluye otras cosas, incluye cosas tan simples como notarios, que son básicamente gente que vive del monopolio de ser los que dan la firma para dar fe de cosas, farmacias, por ejemplo, las farmacias son un monopolio regulado en España,
registradores de la propiedad. Tenemos un presidente del gobierno que sabe mucho de esto. Y hay toda una serie de regulaciones en España que básicamente parten de esto. Son jarrones Mink, son gente que tienen una pequeña protección legal, les da esta pequeña ventaja. Solo puede haber un determinado número de notarios, tienes que estar colegiado para ejercer de esto, tienes que tener una licencia para ejercer del otro, y son esencialmente barreras a la entrada. Estás creando un privilegio, lo estás protegiendo con un monopolio y estás evitando que otra gente que podría hacer el trabajo mejor acceda a ello o tenga que pasar por tenga que saltar una barrera adicional para llegar a ello. Así que básicamente luchar contra los privilegios es no solo luchar contra los privilegios de los grandes, de la nobleza, impuesto de sucesiones y todo esto. A veces es cosas muy limitadas, es básicamente dejar que abran más farmacias. Ups. A ver, no quería adelantar todo esto. Y bueno, evidentemente lo último sería proteger lo público. Defender bienes públicos, penalizar externalidades. Externalidades sería contaminación, por ejemplo, cambio climático es real, etcétera, etcétera. Queremos hacer que nadie pueda contaminar, aprovecharse del bien común que es el medio ambiente a base de contaminar libremente. Queremos penalizar las externalidades y sí, eso evita tener que rescatar a aquellos que han sido responsables, incluyendo bancos, incluyendo esta clase de cosas. Entonces, el problema es que a veces la izquierda no defiende estas cosas. Y en España esto sucede muy a menudo. Hay muchas medidas de la ortodoxia de la izquierda que son realmente completamente contrarias a estos principios. O sea, no protegen lo público, crean privilegios, reducen la igualdad de oportunidades o incluso protegen de riesgo a colectivos que no lo necesitan en absoluto. Y esto me parece que es el modelo. Esto es probablemente la gráfica más importante que hay en toda la presentación. Esto es la evolución del empleo en España según tipo de contrato. El gráfico es de Kiko Llaneras, uno de los compañeros de Politicón, y es probablemente la gráfica más aterradora que podéis ver en España. Tenemos, desde que empezó la crisis, la gente que empezó la crisis con contrato fijo, solo un 3% de ellos han perdido el trabajo. Esto es, gente que estaba con indefinido al primer cuarto del 2007, solo un 3% de ellos han perdido el trabajo. Gente que estaba con temporales, un 31%. O sea, prácticamente todo Dios que tenía un contrato temporal se lo ha comido. Y jóvenes, temporales de 15 a 24, un 60%. O sea, la crisis no ha afectado a la gente que estaba indefinida. Se la han comido todos los temporales. Tenemos un mercado laboral que está protegiendo esto de manera exagerada y estamos ignorando completamente la gente que realmente se está comiendo todo el ajuste, que son los temporales. Tenemos más gráficos, tenemos conversiones de trabajadores temporales a fijos. O sea, gente que está trabajando a temporal, trabaja de una temporada en una empresa y pasa a una empresa fija. Vemos que el porcentaje de gente... Bueno, aquí tenemos un pequeño salto porque la encuesta de población activa cambió la metodología, algo que hacen cada varios años de manera un poco incomprensible, pero vemos que había una determinada proporción de empleos temporales que sí pasaban a estar protegidos. El sistema funcionaba, empezabas en prácticas, empezabas a trabajar. Lo que vemos es desde que empezó la crisis el mecanismo se ha roto. La gente que estaba excluida del mercado laboral sigue excluida del mercado laboral. No tenemos gente, la gente joven que está entrando en el mercado no consigue la protección nunca. No es el mecanismo este que todo el mundo espera tener de que, bueno, empiezo de temporada en una empresa, me harán fijo y entonces estoy bien, estoy protegido y puedo formar una familia. El mecanismo se ha roto. Y también vemos el número total de trabajadores. El número de trabajadores fijos apenas ha disminuido, el número de trabajadores temporales ha caído en picado, el número de trabajadores jóvenes básicamente se ha metido en un cráter. Y esto me lleva a otra cosa, y básicamente porque esta dualidad del mercado laboral crea unos efectos muy importantes, especialmente en el estado de bienestar en España. Esto viene de un paper de Fernández Albertos que básicamente preguntan a la gente de PP y PSOE cómo valoran el estado de bienestar en España. En un país normal, en este aspecto, la gente que vota un partido de derechas está en contra del estado del bienestar, o al menos está menos a favor. En España, en cambio, tenemos que los votantes de PP y votantes del PSOE tienen exactamente las mismas preferencias respecto al estado del bienestar. No hay un partido de izquierdas. El PP es igual de derecha, es igual de izquierdas que el PSOE. De hecho, el PP defiende más las pensiones que el PSOE, cosa que es totalmente incomprensible. Esto no pasa en ningún otro país. Y esto es básicamente porque el Estado español no redistribuye. Como sabéis, para tener acceso al estado de bienestar en España tienes que haber cotizado.
Si no has pagado cotizaciones sociales, es muy difícil que recibas desempleo, es muy difícil que recibas pensiones, es muy difícil que recibas ayudas por la ley de igualdad. Es más difícil acceder a la sanidad. El resultado es que como tenemos un mercado laboral tan estrictamente dual, hay una cantidad enorme de gente que no está nunca entrando en el sistema. No cotiza, está en contratos temporales, está en contratos basura o está directamente en el paro y no llega a acceder a los servicios. El resultado es que tienes un estado de bienestar que no está redistribuyendo nada. Está básicamente dando servicios a la gente que ya tiene trabajo. Y esta gente que ya tiene trabajo, evidentemente, siguen votando a PP-PSOE, que son los dos partidos que hay, y tienes esta clase de apoyo. Porque el estado del bienestar no está defendiendo a la gente de renta baja, está defendiendo a las clases medias. Y tenemos a los jóvenes, a la gente por debajo de 24 años, gente que no ha tenido un contrato estable, mujeres básicamente que se ven afectadas por este mercado dual muchísimo más, que se están comiendo absolutamente todo el ajuste y además no ven ningún acceso a servicios. Y este gráfico es realmente curioso y tenemos esta clase de... En esta escala tenemos la reducción de pobreza por transferencias, o sea, la efectividad del estado del bienestar realmente reduciendo el nivel de desigualdad. Y en la escala tenemos el nivel de dualidad, el porcentaje de gente en contratos temporales. España tenemos un estado del bienestar que no redistribuye apenas nada y somos enormemente duales, muchísimo más duales que todos los países. Y la correlación es fuerte, además, son casi un 60%. La exageración es que España es muchísimo más dual que cualquier otro estado, así que realmente tenemos un estado de bienestar que apenas hace nada. El modelo de estado de bienestar por cotizaciones sociales es bastante normal en el continente. Alemania, Francia, Italia tienen modelos parecidos, pero nadie tiene esta tasa de dualidad, nadie tiene tantos contratos temporales. Y sí, el origen de esto son los costes de despido. Y realmente es difícil negarlo, o sea, la rigidez del mercado laboral de España está aquí. En cuanto a dificultad para despedir, está aquí España. Y si miráramos con detalle, la regulación, el nivel de protección es muchísimo más alto para los fijos, es muchísimo más bajo para los temporales. Así que, de hecho, esta gráfica está en parte ocultando el efecto real, que hay muchísima más separación de lo que parece. Es un mercado laboral muy rígido, es muy rígido para cierta gente, es muy poco rígido para otros. Esto crea esta disparidad enorme entre temporales y no temporales. Y es lo que está creando esto, de que el estado del bienestar sea mucho menos efectivo de lo que parece. Cambiando de tema, hablando aparte de los problemas del mercado laboral español, tenemos el problema de básicamente la igualdad de oportunidades. Y para esto me gustaría empezar un poco con una historia. Hay una serie de artículos de Charles Nelson, que es un sociólogo americano, que se encontró a principios de los 90 en Bucarest, uno de esos experimentos naturales que nunca te puedes encontrar en un país normal. Fue a Rumanía y Rumanía tenían orfanatos estilo comunista, que eran básicamente una sala enorme llena de niños de 0 a 2 años en cunas y sin que nadie les hiciera. Iban cada 2 o 3 horas a darles de comer y no hacían nada más. Y el señor Nelson se acercó allí y se sorprendió mucho porque nadie lloraba en esas salas. Tienes niños que se pasan las 24 horas del día allí, solo van a cambiarles y a darles de comer de vez en cuando, pero nunca tienen interacción con nadie. Así que al final se cansaban de llorar. Los niños directamente no lloraban. Entonces lo que hicieron, en vista de eso, hicieron una especie de experimento natural que consistió en, seguir cómo variaba la evolución de los niños según los niños que habían crecido en el orfanato, que habían estado allí de 0 a 2 años, y los niños que habían sido adoptados antes de cumplir los 2. Y lo que se dio cuenta es que la diferencia en aptitudes mentales, en coeficiente intelectual, probabilidad de tener problemas de empatía, problemas de relacionarse con otros, de los niños que habían sido adoptados, eran infinitamente más bajas de los que se habían quedado en el orfanato. El resultado es que básicamente, si los niños habían estado en el orfanato hasta los 2 años, cuando salían del orfanato salían con una probabilidad mucho más alta de fracaso escolar, una probabilidad mucho más alta de tener problemas psicológicos, una probabilidad mucho más alta de básicamente tener una vida mucho peor. Y lo realmente curioso además es que los niños que salían a 1 año 5 meses, 1 año 6 meses, apenas tenían ese problema. La ventana de los 2 años, durante los 2 primeros años de la vida del bebé, la influencia que tenía eso sobre la capacidad de aprendizaje del niño era gigantesca. ¿Qué quiere decir esto?
es bastante, desde un punto de igualdad de oportunidades el efecto es tremendo. Básicamente porque quiere decir que la inversión que haces en educación entre 0 y 4 años tiene un retorno gigantesco comparado con la inversión que haces en niños mayores. Si un niño llega al instituto que ha nacido en una familia pobre, con padres divorciados, un nivel de estrés muy alto, le han prestado poca atención, es muy probable que ese niño tenga problemas cognitivos, tenga dificultades de aprendizaje, tenga problemas de empatía, tienda a tener un coeficiente intelectual más bajo. Si un niño ha nacido en una familia de clase media, incluso aunque haya ido a colegios peores, no tiene esos problemas. Es un niño que ha nacido mucho más ajustado, crece sin esos problemas, ese estrés adicional y se desarrolla mucho más rápido. Traducido a políticas públicas, eso quiere decir que gastar dinero en universidades es perder el tiempo. Literalmente, es perder el tiempo. En cuanto a igualdad de oportunidades, si estás dando dinero a alguien que llega a la universidad, probablemente no lo necesitaba. Estás llegando tarde. Realmente, si quieres ayudar a alguien a salir de la pobreza, tienes que ayudarle antes de que cumpla los 6 años. Una vez que ha cumplido los 6 años, estás poniendo dinero para intentar solucionar algo que podrías haber solucionado con mucho menos dinero antes. Así que cuando hablan de subir las tasas universitarias se tendría que aplaudir. Porque realmente la mayoría de gente que va a la universidad es clase media alta. No es gente que viene de familias con muchos problemas. Tienes que crear un sistema de becas, tienes que crear un sistema que la gente que realmente tiene pocos recursos pueda pagárselo. Pero para la mayoría de gente que va a la universidad, lo importante es realmente ayudarles antes, es ayudarles en educación infantil, es ayudarles en primaria y asegurarte que cuando llegan al instituto ya no son casos perdidos, que es el problema que tienes con muchas familias. Así que, importante insistirlo, gastar en universidades, tirar dinero público en las universidades es regresivo. Cualquier inversión en universidades, para educación, no para investigación, eso es un tema distinto, pero para educación es regresivo. Estás dando dinero a gente que ya lo tiene. Otro tema totalmente distinto, que la izquierda en España tiende a confundir de forma realmente curiosa. Los horarios comerciales. Hay una anomalía aquí, y es España, como siempre, de hecho. España tenemos el estado de bienestar español nos protege del horror que es trabajar en domingo. Yo supongo que debe ser una maldad, no lo entiendo por qué, pero vemos que países como Suecia, Holanda o Reino Unido puedes trabajar en domingo, puedes abrir cuando quieras, no es ningún problema. Lo que es cierto es que, bueno, de acuerdo, será empleo trabajar en el Corte Inglés, trabajar en un colmado, trabajar en una panadería, bueno, panaderías puedes abrir, pero en una librería, lo que sea. Pero realmente es una cosa que es empleo. Y estamos prohibiendo a la gente trabajar en un domingo. En un país tan turístico como España es un poco curioso. Hace no demasiado tenía una pareja de amigos americanos que vinieron de visita a Barcelona y estaban alojados en el Hotel Ars, cerca de la Vía Olímpica. Vienen, se pasean por la ciudad durante 3 días y el domingo dice, bueno, haremos compras, tenemos que comprar biodramina, que nos vamos de crucero y a ver qué hacemos. Total, que llega el domingo por la mañana y no encuentran nada abierto, están locos, están ahí por la Vía Olímpica buscando una farmacia, van a un bar, les dicen no sé qué de un guardia, total que me tuvieron que llamar a las 7 de la mañana un domingo, todo preocupados, oye, que está todo cerrado y nos dicen que la farmacia está llena de guardias, ¿sabes? Desde un punto de vista de una persona de Estados Unidos, de un americano, venir aquí y encontrarse las tiendas cerradas el domingo, cerradas al mediodía, es totalmente incomprensible. Y realmente estamos prohibiendo a la gente trabajar. Si hay gente que está dispuesta a trabajar en un domingo vendiendo biodraminas a turistas, no veo por qué eso tenga que ser un problema. Siguiendo con liberalizaciones, que es de nuevo una palabra que no nos gusta, esta es una gráfica un poco curiosa. He intentado encontrar los datos para Europa, pero Eurostat no los tiene bien masticados, así que no he tenido tiempo de hacerlo. Pero básicamente, hasta 1980 el transporte aéreo en Estados Unidos estaba muy regulado.